¿Qué tal? Por otro lado, vamos a hablar un poquito de lo que es el formato en cuanto al tiempo de los monólogos o unipersonales. Tendríamos el formato unívoco de monólogo, que puede ser tanto interior o directo, que es el que incluye el yo, en que el personaje se hace cargo del yo, que es el monólogo más antiguo, que viene del monólogo del romanticismo, y es el que más se suele usar en teatro, sobre todo en teatro más cultural, más alternativo, pero digamos muy bueno, ¿no? En un teatro como más que crea una poética, digamos. Pero también está el monólogo coloquial, el stand-up, que ese es un monólogo más de corte coloquial, ¿no? Pero, digamos, el monólogo, el unívoco, tiene que ver con el tránsito en un tiempo en un tiempo teatral. Ustedes saben que el teatro es sinónimo de manipulación del tiempo, y que a partir de la escritura, de la publicación y de la puesta en escena de La Gaviota a fin de siglo, principio del siglo XX, digo esto porque primero La Gaviota cuando se estrenó fue un fracaso, y después la estrenó Stanislavski, La Gaviota de Anton Chejov, con la que nace el teatro moderno, en donde uno de los aportes que se hace, que es que la primera obra que usa elipsis, un salto espacio-temporal, hace un montón de aportes, de los cuales somos todas herederos y herederos, sería el comienzo de la nueva dramaturgia. Entonces, ahí Chejov se da cuenta que es importante contar, que es importante mostrar, es importante contar en tiempo sucesivo y paralelo, o es importante contar por momentos intensos de la trama y saltar en el tiempo, ¿no? Entonces, en La Gaviota hay una elipsis de 2 años, pasan 2 años entre que Nina se va con el personaje de Trigorín, se le muere un bebé, ¿no? Y eso muestra la degradación, la acumulación de los personajes, y para eso es muy útil, porque es una forma muy orgánica de mostrar las formas de transformaciones. Ahora bien, en los monólogos y en los unipersonales también puede haber elipsis, si es que es necesario para lo que se está contando. O sea que ningún dato, ninguna herramienta tiene que ser decorativa, y decorativo por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama cuando hay un salto temporal? Se llama díptico, que viene de la pintura, sobre todo de la pintura medieval, de Giotto, del Bosco, ¿no? Que también son fuentes de la historieta, por ejemplo, y del cómic. Viene de la pintura medieval, también viene de la pintura de Francis Bacon, que Francis Bacon lo toma de la pintura medieval, el tema de los descuartizamientos, los dípticos, trípticos. Ahora, el díptico, la diferencia que tiene con el tríptico es que tiene un salto espacio-temporal, tiene elipsis siempre, pero es siempre el mismo personaje o la personaje que monologa. Yo les mando mi díptico unipersonal, que tuve 10 años en cartel, que aparte lo dirigí, aparte de ser la autora, Bildungsroman, que es una palabra que acuñó Hermann Hesse, que quiere decir novela de vida, que digamos es un díptico, ¿no? Pero siempre monologa el mismo personaje en el díptico. No cambia el personaje, lo que cambia es el tiempo. Después tenemos el tríptico, que siempre el tríptico, que también viene de la pintura medieval, tiene primero una parte que es díptico, que hay un salto espacio-temporal, y la tercera parte puede monologar o algún interlocutor del díptico, o un interlocutor o un personaje que sea parte del relato del monólogo que se vino desarrollando. O sea que el tríptico tiene primero un salto temporal y después pasa a ser como otra escena, o sea, como otro personaje, otro punto de vista. Después, como formato, tenemos el micromonólogo,
que es un formato que se usa mucho en la actualidad, que tiene que ver un poco el micromonólogo, era un poquito lo que hacían los aedos y rapsodas, que vieron que eran actores callejeros, medievales, que los aedos representaban al pueblo, estaban con ropas sencillas, los rapsodas tenían coturnos, ropas brillantes, representaban a los nobles, a la gente pudiente, y que tenían microintervenciones. ¿Por qué? Porque la vida era muy breve, el promedio de vida eran los 33, 36 años, entonces también la textualidad era breve. Pero, digamos, hoy otra vez vuelve a aparecer el micromonólogo y está muy presente. ¿Por qué? Porque la vida también se vuelve breve, porque es muy efímera, todo es momentáneo, y porque hay muchos sucesos, si bien se intenta alargar la vida, que generan la pregunta: ¿hasta cuándo esta vida? ¿Hasta cuándo los recursos? ¿Hasta cuándo se sostiene? Entonces se vive mucho el momento, y el micromonólogo ocupa un lugar en el imaginario que tiene que ver con esa percepción, con esa sensación de sociedad líquida, como diría Bauman, ¿no? Entonces por eso ocupa un lugar. Bueno, hay muchísimo más para hablar, pero muchísimo más para hablar de también lo que se llama los elementos sígnicos asociados al discurso, cómo se utilizan. Pero bueno, esto es como no quiero que piensen que es todo lo que tiene que ver con monólogo y que está agotado, porque es mucho más en profundidad, pero es un poco, de alguna forma, los recursos más importantes que pueden tener como herramienta, generales, como para que cierren, para que sepan de qué se trata, para que le puedan dar un marco. Bueno, y les agradezco muchísimo la confianza en estas clases, y espero que les sea útil y que puedan escribir mucho, porque de lo que se trata es de unir un poco la práctica, la técnica y la teoría. Bueno, muchas gracias. Un abrazo muy grande y muy buen fin del 2022 y comienzo del 2023.